El comunismo, nacido en el siglo XIX, prometió igualdad y justicia para los trabajadores, inspirando a millones y dando forma a imperios que dominaron un tercio del planeta. Sin embargo, bajo la bandera roja, la represión, el miedo y la escasez reemplazaron la utopía soñada, dejando tras de sí millones de vidas rotas. Hoy exploramos el ascenso y caída de estos regímenes, para recordar y aprender de su legado. La Unión Soviética, primera superpotencia comunista, asombró al mundo con logros científicos y militares, pero ocultaba una realidad de represión y sufrimiento. Millones fueron enviados al Gulag. La censura era total y el miedo impregnaba la vida cotidiana. El sistema, corroído por la represión y la ineficiencia, colapsó en 1991, marcando el fin de una era. El experimento soviético dejó cicatrices profundas y lecciones amargas para la humanidad. En la RDA, el muro de Berlín simbolizaba la opresión y la separación de familias bajo la vigilancia implacable de la Stasi. La paranoia y el miedo dominaban la vida diaria, pero el deseo de libertad nunca murió. En 1989, protestas masivas derribaron el muro, reuniendo a una nación y encendiendo la esperanza en toda Europa del Este. La caída del muro fue un triunfo del espíritu humano sobre la tiranía. En 1968, la Primavera de Praga intentó humanizar el socialismo en Checoslovaquia, pero fue aplastada por los tanques soviéticos. La represión sofocó la esperanza, pero la memoria de la libertad persistió. En 1989, inspirados por el cambio en Europa, los checoslovacos se levantaron pacíficamente. Sin violencia, el régimen colapsó en la Revolución de Terciopelo. La libertad, negada por décadas, finalmente triunfó. En Rumanía, Nicolae Ceausescu instauró un régimen de culto a la personalidad, mientras el pueblo sufría hambre, frío y represión bajo la Securitate. Su política brutal y absurda llevó al país al límite, hasta que en 1989, una revuelta popular derrocó violentamente al dictador. La ejecución de los Ceausescu marcó el fin de uno de los regímenes más opresivos de Europa. Rumanía emergió de la sombra, pagando un alto precio por su libertad. En Camboya, los Jemeres Rojos de Pol Pot transformaron la utopía comunista en genocidio, vaciando ciudades y exterminando a millones en nombre de la pureza ideológica. La vida humana perdió todo valor. La educación, la religión y la familia fueron abolidas. En solo 4 años, casi una cuarta parte de la población murió en los campos de la muerte. El horror de Camboya es un recordatorio del peligro de la ideología llevada al extremo. Yugoslavia bajo Tito mantuvo unida una compleja federación socialista, pero la unidad era frágil y dependía de su liderazgo. Tras su muerte, el nacionalismo resurgió y el país se desintegró en guerras brutales y limpieza étnica. El sueño yugoslavo terminó en tragedia, mostrando que la represión no resuelve los conflictos históricos. La caída de Yugoslavia dejó cicatrices profundas en los Balcanes. La caída de los regímenes comunistas fue una liberación monumental, una victoria para quienes soñaron con libertad y dignidad. Millones de víctimas no son solo cifras, sino historias de sufrimiento y coraje. Aunque la Guerra Fría terminó, el legado del comunismo autoritario persiste en algunos rincones del mundo. La lucha por la libertad continúa, adaptándose a nuevos tiempos y desafíos. China, gobernada por el Partido Comunista, combina control político absoluto con un capitalismo de Estado que ha transformado su economía. El crecimiento económico ha sacado a millones de la pobreza, pero la represión y la vigilancia masiva son la norma. Minorías como los uigures sufren persecución y la disidencia es brutalmente silenciada.
China desafía la idea de que la prosperidad económica conduce necesariamente a la libertad política. Corea del Norte, bajo la dinastía Kim, es el estado más aislado y represivo del mundo, donde el culto al líder y el miedo dominan cada aspecto de la vida. La información está completamente controlada, y la disidencia se castiga con brutalidad. Hambrunas y campos de prisioneros son parte de la realidad cotidiana. Corea del Norte es un vestigio extremo de la tiranía comunista en el siglo XXI. Cuba, gobernada por el Partido Comunista desde 1959, logró avances sociales, pero a costa de la libertad y el bienestar económico. Tras la caída de la URSS, la isla enfrentó crisis y escasez, mientras la represión a la disidencia persiste. Las protestas recientes muestran un pueblo cansado de promesas incumplidas. Cuba se encuentra en una encrucijada entre el pasado revolucionario y el deseo de cambio. Vietnam y Laos han adoptado reformas económicas, pero mantienen un férreo control político y restringen las libertades civiles. El crecimiento económico en Vietnam contrasta con la represión a la disidencia y la falta de derechos. Laos, dependiente de China, sigue siendo uno de los países más pobres y cerrados de Asia. Ambos regímenes muestran cómo el comunismo puede adaptarse para sobrevivir, sin renunciar al autoritarismo. El comunismo en el poder dejó un saldo de decenas de millones de víctimas y un legado de sufrimiento y represión. Honrar su memoria es una responsabilidad fundamental para no repetir los errores del pasado. El poder absoluto, sin control ni libertad, conduce inevitablemente a la tiranía. Hoy, la lucha por la libertad sigue viva en muchos países, inspirando a quienes arriesgan todo por los derechos humanos. Que la memoria de las víctimas ilumine nuestro camino y defienda la dignidad y la libertad en el mundo.